Es hermoso poder glorificar el nombre de Dios. Pero cuando pensamos en lo que significa verdaderamente glorificar a Dios, no solamente significa cantar, no significa solamente decir una alabanza, sino que tiene un significado mucho más profundo. Dios debe ser glorificado. El objetivo supremo de la obediencia a los mandamientos de Jesús es que Dios pueda recibir toda la gloria, que Él pueda ser verdaderamente glorificado. Cuando miramos y observamos la vida de Jesús a través de los evangelios, vemos que el objetivo supremo del Señor Jesucristo fue glorificar al Padre. ¿O no es así? En esa hermosa oración, magnífica oración que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Jesús lo expresa. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús había glorificado a Dios aquí en la tierra. ¿De qué manera? ¿De qué manera dice que lo glorificó? Habiendo cumplido, habiendo acabado la obra que el Señor le había encomendado. La obediencia a la voluntad de su Padre, al cumplir la obra que Él le había encomendado, fue la forma a través de la cual Jesús glorificó al Padre Celestial aquí en la tierra. Y yo digo, qué importante, porque esto nos toca a nosotros también. ¿De qué manera nosotros debemos glorificar al Señor? De la misma manera, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, obedecemos lo que el Señor nos enseña, nos dice a través de su palabra, y si cumplimos su voluntad, estaremos glorificando también a Dios y traeremos gloria a su nombre santo. ¿Estamos glorificando de esta manera al Señor? Porque a veces pensamos, bueno, cantamos fuerte, glorificamos al Señor y qué lindo, ¿no? Unimos nuestras voces en alabanza, pero fíjese que acá hay un punto exclusivamente que habla acerca de poder cumplir con la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios para traer gloria al nombre del Señor. Es algo que debemos hacer. Nuestra vida debe moverse de tal manera aquí en la tierra que podamos de esta forma glorificar a Dios. Jesús dijo allí en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No solamente podremos glorificar a Dios haciendo la voluntad de Dios, sino también este versículo nos dice para que aquellos que vean nuestras buenas obras en obediencia a la palabra de Dios, ellos también glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Qué lindo esto. Qué importante que podamos tomar conciencia de esta verdad. Mire, de nuestra actitud y de nuestra forma de vida, muchos glorificarán a Dios o muchos afrentarán el nombre de Dios. ¿Cuántas veces cuando el creyente no vive en la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Dios, la gente de afuera dice, mirá, este que dice que es cristiano? Y en vez de glorificar a Dios, en realidad algunos llegan hasta blasfemar el nombre de Dios. Esto había pasado con el pueblo de Israel en la antigüedad. Ellos pedían la bendición, la gracia, la gloria de Dios sobre ellos, y evidentemente la actitud y la vida que ellos llevaban de idolatría y aún de rebeldía en la presencia de Dios
al no sujetarse o someterse a su voluntad, hacía que otras naciones estuvieran blasfemando el nombre del Señor. Hay una frase de un himno, eso lo digo siempre porque es un himno muy, muy apreciado, muy amado, y lo hemos cantado muchas veces, que dice: oh Señor, ayúdame a vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Amén. Hace mucho que no se canta ese coro, ¿no? Es un himno, y el coro de ese himno, el estribillo, dice esto: oh Señor, ayúdame a vivir de tal manera aquí que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Qué maravilloso esto. ¿Estamos viviendo de tal manera que el nombre de Dios es glorificado? ¿Alguien que ve nuestra manera de vivir glorifica a Dios? ¿O se siente impelido a glorificar a Dios? Por supuesto que la Biblia nos habla de que hay varias formas de glorificar a Dios, de que debemos glorificar a Dios. En primera instancia, podemos decir que podemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Empezamos por nosotros mismos. Una vida dedicada, consagrada y entregada, como dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 12, verso 1 de la carta a los Romanos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Una vida totalmente entregada y consagrada para la gloria de Dios. Hay algunos que dicen, bueno, pero esto es a lo mejor para los que tienen algún ministerio especial. Sin embargo, esto está escrito para los creyentes de la iglesia, en ese caso puntual para la iglesia de Roma. Y debían realmente entender que debían ofrecer sus vidas en la presencia del Señor de esta manera, en un verdadero sacrificio vivo, consciente, voluntario, santo, separado de todo lo mundanal y agradable a Dios, lleno de fe, sabiendo que el Señor es el que realmente va a recibir esa ofrenda, ese sacrificio, y su nombre será glorificado. Antes de conocer a Dios estábamos totalmente entregados y consagrados a los deleites, como dice la Biblia, temporales del pecado, del mundo, y arrastrados, dice allí en Efesios capítulo 2, en el verso 2, y arrastrados por la corriente de este mundo, la corriente de pecado que arrastra a la persona, como bien dice y sigue hablando ese pasaje de Efesios, a la misma perdición, a la muerte eterna. Pero ahora nosotros que hemos creído en el Señor, ¿usted ha creído en el Señor? ¿Ha aceptado a Jesucristo? ¿Ha recibido a Cristo en su corazón? Ahora que hemos creído en Él, fuimos lavados, fuimos santificados y fuimos santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una transformación total. Hemos sido lavados de nuestros pecados. ¿Amén? ¿Usted cree que ha sido lavado por la sangre de Cristo, no? Hemos llegado al Señor, hemos confesado nuestros pecados ante Él y el Señor ha lavado nuestros pecados por medio de su sangre. Hemos sido santificados de una vida totalmente mundana y tal vez inclinada hacia las cosas del mundo. El Señor nos santificó, es decir, nos separó de esa mundanalidad a la cual estábamos entregando nuestros propios cuerpos y nuestra vida, y hemos ahora entendido de que nuestra vida le pertenece al Señor y la ofrecemos delante del Señor en un servicio y en una adoración genuina, y justificados, hechos justos. No es que somos justos porque no hemos, como dicen algunos, yo no hice nada malo. Y se justifican con eso, ¿no? Dice, yo no hice nada malo.
La Biblia dice que todo hombre es pecador, que todo hombre es pecador y que evidentemente el pecado es lo peor que podemos cometer. Amén. No hay nada peor que el pecado. El pecado es el gran separador de Dios. Es lo que nos separa de la presencia gloriosa del Señor. Pero el Señor un día nos justificó por medio de su obra redentora y hoy podemos estar justificados. Hemos sido declarados justos ante la presencia del Señor. No solo esto, sino que ahora somos, dice la palabra allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, ahora somos templos del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Es usted un templo del Espíritu Santo? Es muy lindo el templo, en la parte edilicia, porque es el lugar donde todos nos reunimos como cuerpo para adorar al Señor, para orar en su presencia, escuchar su palabra. Pero individualmente, personalmente, cada uno de nosotros, dice la palabra, que somos templos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios tiene que morar, tiene que habitar dentro nuestro. El apóstol Pablo en este texto dice, entonces, glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque hemos sido comprados por precio. ¿Y ese precio cuál ha sido? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que, fíjese cómo podemos glorificar a Dios. Nuestra vida puede glorificar a Dios cuando realmente estamos entregados totalmente a Él. Cuando el Espíritu Santo no es una visita de vez en cuando en nosotros, sino cuando el Espíritu Santo ha hecho morada y residencia en nuestros corazones. Y podemos gozar de la bendición de poder tener esta gracia tan grande en nuestra vida. Entonces se cumple esto, glorifiquemos entonces a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales, ahora que somos del Señor, le pertenecen al Señor. No somos nuestros. ¿Vio? Algunos dicen, yo con mi vida hago lo que quiero. ¿Y desde cuándo su vida es suya? Porque la persona que no conoce al Señor, la persona que no conoce la palabra de Dios, cree que Él es dueño de su propia vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Él es nuestro dueño, nuestro creador. Él nos hizo, y como dice la palabra, no nosotros a nosotros mismos. Y le pertenecemos al Señor. Por supuesto, Dios nos había perdido cuando nosotros pecamos. Cuando el ser humano fue creado por Dios, fue creado en un espíritu de comunión y de armonía perfecta con el Señor. Pero cuando Adán y Eva pecaron allí en el huerto del Edén, el pecado hizo una terrible separación y el hombre se apartó de Dios, el ser humano se apartó de Dios y perdió la comunión con Dios. De tal manera que solamente por Cristo ahora podemos ser reconciliados con Dios, podemos ser recibidos nuevamente como hijos de Dios. En segunda instancia, hay otra cosa que dice la Biblia que tenemos que tener en cuenta, a través de lo cual nuestra vida glorifica a Dios. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, que debemos glorificar a Dios llevando fruto. En esto, dice el versículo 8, es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. ¿Cuántos aquí están llevando fruto para el Señor? ¿Hay alguno que está llevando fruto para el Señor? ¿Su vida está siendo fructífera? ¿Sabe que es necesario llevar fruto para que a través de esta situación, como dice aquí, Dios sea
glorificado. Una vida sin fruto no es una vida que glorifique a Dios. Esto lo dice muy claro la palabra. Es más, dice, si no llevamos fruto, es imposible glorificar a Dios, ni siquiera le podemos agradar a Dios. Por el contrario, en el versículo 2 de ese mismo capítulo 15 del Evangelio de Juan, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y en el versículo 6 de ese mismo capítulo, dice, y será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, no solo no glorificará a Dios, sino que, como dice la palabra, se secará, y los recogerán y lo echarán en el fuego y arden, como un símbolo de la perdición y del infierno. Pero en la segunda cláusula del versículo 2 dice, y todo aquel que lleva fruto, todo el que lleva fruto, el Señor lo limpiará. ¿Para qué? ¿Para qué lo va a limpiar? Si ve que el Señor, que usted está llevando fruto, lo va a limpiar. ¿Pero para qué? Para que lleve más fruto. Es que Dios quiere que llevemos mucho fruto, no solamente algo. Para que lleve más fruto. Y la condición expresada es la permanencia. Es la permanencia. Porque dice, Él en nosotros y nosotros en Él. Y sin esta experiencia de permanencia en el Señor, es imposible que podamos llevar frutos. Es imposible que nuestra vida pueda ser una vida fructífera, porque dice claramente, 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es imposible que llevemos fruto que glorifique a Dios a través de nuestra vida si no permanecemos en Él y Él en nosotros. Es una vida permanente de comunión recíproca con el Señor. Nosotros en Él y Él en nosotros. ¿Usted está con el Señor? ¿El Señor está con usted? Es una experiencia espiritual gloriosa, a través de la cual podemos realmente llevar fruto y podemos verdaderamente hacer que ese fruto sea permanente. Pero dice el versículo 5 del mismo capítulo 15, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. En esa permanencia que podemos tener delante de la presencia de Dios, podemos verdaderamente llevar mucho fruto. Y volviendo al versículo 8, que fue el que leímos al principio, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Concienzudamente, ¿estamos llevando mucho fruto para la gloria de Dios? Acá estamos hablando de una permanencia, de una constancia, Dios en nosotros, nosotros en Él. Estamos hablando de una vida que puede glorificar el nombre de Dios, llevando abundante, mucho fruto, a través de lo cual Dios es glorificado. Y en tercera instancia, quisiera mencionar otro aspecto a través del cual nuestra vida puede glorificar al Señor. En tercer lugar, podemos glorificar a Dios llevando su vituperio. Hay un versículo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 también, versículo 11, que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ojo esa palabra, mintiendo. Si dicen la verdad,
si dicen toda clase de mal contra nosotros, pero la merecemos porque estamos obrando mal, no vamos a ser ni bienaventurados, ni vamos a estar llevando ningún vituperio de Cristo. La palabra vituperio, el significado de la palabra vituperio, para centrarnos un poco, es acción o circunstancia que causa afrenta o deshonra, injuria, ultraje, agravio, daño, oprobio. Fíjese, si miramos por un momento, todo esto lo cargó y lo llevó el Señor sobre Él mismo, ¿o no es así? ¿Pero porque Él lo merecía? No, Él lo llevó por cada uno de nosotros. Él tuvo que llevar este vituperio sobre sí mismo porque se hizo como uno de nosotros para darnos a nosotros la posibilidad de la salvación. Lo que sufrimos como cristianos llevando el oprobio de Cristo no tiene nada que ver con nuestras luchas carnales, las que tenemos en este mundo, sino más bien somos llevados a llevar el vituperio de Cristo, el vituperio de Cristo, es decir, sufrir de la manera que el Señor sufrió y transitar el camino que Él transitó. Por eso hay un versículo muy hermoso que dice que debemos seguir las pisadas del Maestro. Debemos seguir las pisadas del Señor. Cuando el Señor estaba preparando a sus discípulos, ya quedaba muy poco tiempo antes de que el Señor tuviera que abandonar este mundo y volver al cielo, volver a la presencia del Padre. Y le dijo que en el mundo iban a tener aflicciones, iban a tener que sufrir. Y iban a tener que sufrir por causa de Él. Amén. No es solamente por las inclemencias del mundo, sino por causa de ser cristiano. Era necesario que esto realmente fuera así. Hay un texto en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, que tal vez parafraseándolo, dice: pongamos nuestros ojos en Jesús, quien sufrió la cruz, soportó el oprobio, es decir, la afrenta, la deshonra, las injurias, los agravios, la vergüenza, menospreciando todo esto completamente por el gozo puesto delante de Él. Fíjese, todo esto cayó, como decíamos antes, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y consideremos este ejemplo para que nuestras almas no se fatiguen, no se cansen hasta desmayar, hasta desfallecer. A veces pensamos que a lo mejor en estas situaciones podemos flaquear, tendremos que estar siempre bien, siempre así, para no fallar. Pero el Señor dice, no, van a tener que pasar o sufrir el vituperio, pero tengan el ejemplo de que yo lo sufrí, yo lo pasé antes que ustedes y por ustedes. Y ahora nosotros lo debemos pasar por Cristo. Y esta actitud glorifica el nombre de Dios. Saber que si tengo que sufrir por el nombre de Cristo, por ser cristiano, por vivir mi vida cristiana, una vida que en definitiva no encaja en el mundo y en los parámetros del mundo y en las cosas del mundo, seguramente vamos a sufrir el oprobio, vamos a sufrir el vituperio. Pero dice la palabra que nos tenemos que sentir bienaventurados. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurados? Felices, dichosos de sufrir por el Señor. Y sabemos que, como bien dice la palabra, si sufrimos por Cristo, también reinaremos con Él. Amén. Si somos capaces de sufrir este vituperio, estaremos también siendo capaces de glorificar a Dios y un día glorioso estar reinando con Cristo en su reino eterno y glorioso. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado Dios.
Gloria a Dios. Miren, hay un ejemplo muy hermoso que tenemos en el Antiguo Testamento, pero está relatado en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, y es el ejemplo o el testimonio de Moisés. En Hebreos capítulo 11, verso 26, dice que Moisés escogió sufrir el vituperio, los oprobios con el pueblo de Dios y renunciar a los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, teniendo puesta la mira en el galardón. Qué hermoso esto, ¿no? Estamos hablando de alguien que vivió miles de años antes. Sin embargo, vemos que de alguna manera escogió sufrir los oprobios con el pueblo de Dios. Sabemos que él tenía una posición de mucho poder, de mucho reconocimiento, hijo de la hija del faraón de Egipto. ¿O no, no? Él podría haber vivido una vida lejos de lo que significaría el oprobio o lo que significaría el tener que sufrir un vituperio. Pero dice que él dejó todo esto, dejó lo terrenal y lo temporal porque había puesto su mira en el galardón. No le importaban los deleites del mundo ni las cosas que el mundo le podía dar, sino que prefería sufrir todos estos oprobios que tuvo que sufrir. Porque alguno dirá, bueno, fue un dicho muy lindo, que lo podemos recordar, pero no, él los tuvo que sufrir, tuvo que padecer por causa de la obra del Señor, pero él había puesto su vista en el galardón. ¿Cuál era el galardón al cual se refiere la palabra? ¿Era que él fuera a lo mejor el dirigente de su pueblo en la tierra prometida? No. De hecho, ni entró en la tierra prometida. No entró. Pero el galardón era poder realmente estar en la presencia gloriosa del Señor. Entonces, tal vez como dice el apóstol Pablo, que no es de comparar los sufrimientos y las cosas que tenemos que pasar aquí con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Así que, ¿estamos nosotros preparados para sufrir el vituperio de Cristo? ¿Saben que muchas personas cuando tienen que pasar algo por ser cristianos se avergüenzan? Y es así a tal punto que en definitiva nadie sabe que son cristianos. Han estado en un medio, en un trabajo, en algún lugar durante mucho tiempo y para no ser avergonzado, para no tener que pasar por alguna situación incómoda, ni siquiera dijo que era cristiano. Porque cuando nos manifestamos como cristianos, seguramente vamos a tener que sufrir. El Señor se los había anticipado, que lo mismo que le hicieron a Él, se lo iban a hacer a ellos. El Señor les dijo, si me lo hicieron a mí, se lo van a hacer a ustedes también. Y nos lo van a hacer a nosotros también. Pero ¿estamos dispuestos a soportar ese vituperio, ese oprobio por causa del Señor? Dice la Biblia que si hacemos esto, estaremos verdaderamente glorificando el nombre del Señor. En Hebreos capítulo 13, los versículos 12 al 14, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Habla de la puerta de Jerusalén, pues puertas afuera. Salgamos pues a Él, y ahí viene la palabra de exhortación, salgamos pues a Él, a Cristo, fuera del campamento, llevando su
vituperio. El Señor salió de la puerta hacia el monte Calvario. ¿Cómo fue el camino que el Señor llevó? Más allá de todo lo que sufrió también antes. Un camino de humillación, un camino de injurias, un camino de castigo, hasta que fue allí sobre el monte, clavado en una cruz. Entonces dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuál es la porvenir? ¿Habrá? ¿Se levantará alguna nueva ciudad acá en la tierra? No, es la celestial. Es la nueva Jerusalén, la ciudad por venir. Entonces, dice la exhortación que salgamos a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Así que se nos exhorta a salir hacia Cristo, a seguir a Cristo. No, a veces la expresión no es bien entendida. Tenemos que salir hacia Él, hacia donde Él está y pasar lo que Él pasó. Identificarnos con esta experiencia del Señor. Debemos seguir el camino que el Señor trazó y que Él cursó delante nuestro. Pedro nos dice, para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjese, lo dice claro el apóstol Pedro. Fuimos llamados porque para esto Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Hay un himno muy lindo en el himnario de Gloria, el himno número 111. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Hermoso. Y ahí nos vemos nosotros, ahí con unos vestidos esplendentes. Pero acá se nos muestra que el camino que tenemos que seguir al Señor es un camino de oprobio, es un camino de vituperio. Seguir las pisadas del Maestro. Para nosotros significa abstenernos de todo lo profano, de todo lo mundano, todo lo que el mundo o lo que en el mundo y entre los incrédulos es indigno para un hijo de Dios. ¿No es así que el creyente tiene que vivir una vida digna del Señor? No lo tenemos ese concepto en la carta a los Colosenses. Dice que debemos vivir una vida digna del Señor y vestirnos con la vestidura espiritual gloriosa que el Señor nos ha dado, de amor, de misericordia. Creo que la palabra es claro. Entonces, ¿el mundo vive dignamente? Cuando usted mira alrededor, mira para afuera, el mundo no vive dignamente. Estamos hablando de dignamente en la presencia de Dios, dignamente en lo que a Dios respecta. Ahora bien, el mundo vivirá a la manera que vive, pero ¿el cristiano debe vivir dignamente en la presencia de Dios? ¿Debe vivir como es digno del Señor? Somos llamados a eso, a vivir como es digno o como que nosotros debemos tomar esa dignidad para vivir en la presencia del Señor. Esto que dice la carta a los Hebreos, para los primeros lectores de la carta a los Hebreos, para los que en principio escucharon este mensaje y leyeron esto, era terrible, porque era romper con el antiguo pacto, romper con la antigua ley, abandonar los sacrificios del templo, los sacrificios animales,
y apropiarse de la obra redentora de Cristo consumada en la cruz como único y suficiente medio de salvación. Mire, ahí está. Ellos que leían este mensaje tenían que entender que tenían que romper con un montón de cosas que no servían, que debían quedar fuera de la vida de ellos, para poder ahora comenzar a vivir una vida digna del Señor y para poder verdaderamente alcanzar la bendición y la salvación que el Señor tiene preparada para ellos. Hoy, para nosotros, debemos aplicar en forma similar esto. Hay muchas cosas que no están de la manera que Dios quiere que estén, aún dentro de lo que se denomina iglesia en el aspecto general. Y notamos que muchos de los sacrificios ceremoniales de la iglesia de hoy, de este tiempo, de la forma, de la corrupción doctrinal que se ve y que es tan obvia en lo que está pasando a nuestro alrededor, de una iglesia que tiene a Cristo afuera, no adentro, como la iglesia de la Odisea, la iglesia apocalíptica. ¿Se acuerdan el mensaje de Cristo a la última iglesia de Apocalipsis? La iglesia de la Odisea, que abrazó la mundanalidad, todo lo que en ese momento estaba relacionado con la corrupción y con el pecado. No nos olvidemos que esa iglesia es símbolo de la iglesia del último tiempo, de la iglesia tibia, de la iglesia que ha perdido su ardor, su fuego, su compromiso y su dignidad en la presencia de Dios. Creo que nosotros debemos romper con un montón de estas cosas y podemos realmente abrazarnos al Señor y a su palabra en obediencia y vivir para la gloria de Dios. Es una manera también de sufrir oprobio, porque no solamente el mundo puede espantarse de nosotros, sino que a veces los mismos cristianos que no están dispuestos a vivir una vida como el Señor la está enseñando en su palabra, también van a hacer de nosotros burla. Pero que el Señor nos ayude para que seamos conscientes de que el sufrir este vituperio, este oprobio, es lo que puede realmente traer gloria al nombre del Señor. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de aquellos es blasfemado, pero por vosotros, ¿qué dice? Es glorificado. Hermanos, que podamos glorificar a Dios a través de nuestra vida. Que podamos realmente saber que nuestra vida glorificando a Dios es un verdadero testimonio. Es algo que realmente Dios espera que esté presente en la experiencia de nuestra vida cristiana. Así que el Señor nos ayude. ¿Estamos glorificando a Dios a través de nuestra vida? ¿Nuestro cuerpo y nuestro espíritu están glorificando a Dios, habiéndonos consagrado y habiéndonos entregado para Él? ¿Estamos glorificando a Dios a través de una vida llena de frutos, de abundancia, de frutos que hagan que el nombre de Dios pueda ser verdaderamente glorificado, como dice la palabra del Señor? ¿Estaremos dispuestos a llevar su vituperio? ¿Estaremos dispuestos a sufrir por Cristo? Mire, el Señor le tuvo que decir a
a Timoteo que no se avergonzara. Cuando le escribió la última carta a Timoteo, le dijo que no te avergüences. Que no te avergüences, ni de Jesús, ni de Cristo, ni de mí, dice, preso suyo. Porque estaba preso, no estaba preso porque había hecho había cometido algún delito el apóstol Pablo. Estaba preso por predicar la palabra. Estaba preso por anunciar el Evangelio. Estaba preso por anunciar el mensaje de Cristo donde iba. Y entonces le dice a Timoteo, Timoteo, sufre el oprobio, glorifica a Dios y no te avergüences. No te avergüences, porque no te dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Estaremos dispuestos nosotros a aceptar esta palabra en esta mañana? Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor, darle gracias porque Él nos habla a través de su palabra. Qué necesario es que comprendamos que nuestra vida debe glorificar el nombre del Señor. No solamente cantar es glorificar, no solamente componer una frase que pueda a lo mejor sonar a alabanza en la presencia de Dios, sino que el testimonio de una vida entregada, consagrada, transformada, llena de frutos y dispuesta a sufrir por Cristo, estará glorificando al Señor y estará realmente trayendo gloria al nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude y que podamos gozarnos en el Señor, glorificando. Oh Señor, ayúdame a vivir, dice el coro que yo mencionaba antes, de tal manera que tu nombre sea glorificado. Desea el Señor que nosotros vivamos de tal forma que el nombre del Señor pueda ser glorificado.